Yo estoy segura de que nuestro fundador, si hoy estuviera vivo, estaría promoviendo por todo el país de Scout la apertura de aldeas. ¿Qué significó para vos, en tu rol de jefe de grupo, abrir una unidad? A ver, ¿cómo fue el proceso? El jefe de grupo tiene que identificar los problemas del grupo y solucionarlos. Y la aldea es la respuesta a muchos problemas que tenía el sexto, en la manada, en la tropa e incluso en la jefatura. Las aldeas y la aldea del sexto es una respuesta, una solución. ¿Qué solucionó? Solucionó que la manada tenía niños de 7 a 11 años y medio y eso dificulta completamente el programa. Lo mismo para la tropa, estaba teniendo niños de 11 a 15 años más o menos, lo cual dificulta mucho el programa. Esto permite que se segmenten las dos unidades y de esa manera el programa sea más adecuado. Nos ubica mejor a la jefatura y nos hace más fácil el trabajo. Es más fácil tener un jefe en la manada y un jefe en la aldea, cada uno trabajando con unos grupos apropiados, que tener dos en una unidad sufriendo con hacer un programa para una población que no es la adecuada. Solucionó muchos temas, nos ayudó como jefatura, le dio más orden a esto, nos ayudó a tener más visión, nos exigió más también y nos hizo mejores. ¿Qué cambió en el grupo sexto con la apertura de la aldea? Cambió la visión que tenemos de las unidades infantiles, como algo de un proceso y una forma de ver mejor el crecimiento de los niños y de prepararlos mejor también para lo que seguía en su etapa de juventud. También cambió la percepción que tenían los jefes de lo que podían hacer como en su rol. Algunos no querían estar como en la familia o en la manada, pero en la aldea encontraron una oportunidad bonita de trabajar con niños. ¿Cómo fortaleció, además pues de lo que has explicado de las dinámicas en cuanto a las edades, cómo fortaleció al grupo en otros temas que de pronto son más importantes y que tienen una visión más desde un jefe de grupo? El hecho de crear una unidad hace que todo el equipo se tenga que concentrar, tenga que unirse, tenga que trabajar juntos y se pongan un reto a la altura de sus capacidades. Y esto nos hizo a todos esforzarnos, nos obligó a ponernos de acuerdo, porque una unidad no sale si todo el mundo no la apoya. Entonces eso nos fortaleció el espíritu, el trabajo en equipo, la voluntad, hizo que surgieran nuevos liderazgos, permitió que personas que de pronto en algunas unidades no iban a ser tan líderes, en esta oportunidad tuvieran la posibilidad de brillar y demostrar todas sus capacidades. Fue exigente, nos dio susto, tuvimos discusiones, tuvimos conflicto al respecto, pero finalmente como Grupo Scout logramos ponernos de acuerdo y sacarlo adelante juntos. Y eso fue fundamental. Fue tan bueno que nos preparó para que hoy pudiéramos abrir una segunda unidad, reabrir la sociedad de pioneros. Entonces eso nos fortaleció como grupo y a la jefatura completamente. Cata, ¿por qué elegiste la aldea? Pues vos terminaste de jefe de grupo y ¿por qué elegiste la aldea? Pues yo estaba preparada para ser jefe de manada, que es donde tengo mi formación, y la aldea también siguen siendo niños. Entonces yo descubrí que cuando yo fui jefe de lobatos tuve una mejor relación o tuve una forma mejor, más fácil de acercarme a los lobatos más grandes. Me entendí muy bien con ellos y siento que les di mucho. Entonces el ejercicio de ser jefe de aldea es como estar con ese grupo con el que naturalmente me siento cómoda. Esa fue la manera. Y finalmente la aldea es esa respuesta también como a la necesidad de los scouts de estar en movimiento, de no quedarnos estancados, de no quedarnos en lo mismo. Un jefe que se queda mucho tiempo en una unidad se pierde la posibilidad de explorar otras facetas de sí mismo y del escultismo. Entonces la aldea es una forma de que nuestro movimiento siga en ese carácter, moviéndose, avanzando, creciendo. Para mí también como jefe fue eso. Bueno, ya terminé mi etapa como jefe de grupo, no vuelvo a la manada, sino que vuelvo a la aldea y es un nuevo reto, me renueva, me hace a mí también salir de esa zona de confort y bueno, vivir por esta unidad tan chévere que hace un programa muy divertido. Vos sos consejera regional. ¿Cómo impactaría la apertura de aldeas en todos los grupos de nuestra región y del país? No, sería maravilloso porque el programa regional podría ser más sólido. Prontamente vamos a tener un encuentro regional y van a ir 70 personas. Es una cantidad muy buena de buñuelos, pero si en todos los otros grupos hubieran más aldeas, el programa sería mucho más rico y mucho más apropiado. Pero bueno, vamos en camino. ¿Y con este nuevo proyecto educativo hay espacio para las aldeas? Yo creo que sí, porque el proyecto educativo tiene que responder a lo que nosotros como Scouts somos. En los grupos de Antioquia somos grupos de Scouts con aldeas y familias, entonces el proyecto educativo, si le da respuesta a lo que realmente somos, tiene que tener cabida para esas unidades. Estamos ahí en el proceso. ¿Qué acciones están haciendo para eso?
Pues desde el Consejo Regional nosotros tenemos como responsabilidad que lo que se acordó en el marco de entendimiento entre la región Antioquia y la Corporación Scout de Antioquia en su momento y con la asociación a nivel nacional es que tuviéramos mesas de concertación, que nuestras unidades pudieran ser parte de la política desde el diálogo y desde la construcción. No se trata de imponer nada ni obligar que las cosas queden, pero sí demostrar que es algo exitoso. Entonces yo creo que lo más importante es demostrar que aquí funcionan, que nuestras aldeas están funcionando, que están vivas, que tienen fuerza, que ayudan a los grupos y que responden a lo que somos como movimiento. Tenemos que evolucionar. Si nos quedamos en pensamientos de hace 100 años, hace 50 años, vivimos un escoltismo bonito, pero nos perdemos de la riqueza que es el movimiento. Yo estoy segura de que nuestro fundador, si hoy estuviera vivo, estaría promoviendo por todo el país de Scout la apertura de aldeas. Estoy segurísima. ¿Qué ha sido lo más positivo de abrir la aldea para un grupo Scout? Yo creo que poder oxigenar las unidades tanto de la manada como de la tropa permite como que haya una fluidez de los niños respecto a las edades pues que corresponden a cada una de las unidades, entonces permite la oxigenación más que todo de la tropa y que se pueda hacer el programa mucho más fácil. Los niños de la edad de los huíbelos pueden ser más ellos y pueden tener como un protagonismo más profundo dentro del grupo y nos permite verlos y estar como más pendientes de sus necesidades. Para ti, ¿qué ha sido lo mejor de abrir una aldea en nuestro grupo? Lo mejor son los niños, porque uno los conoce, uno se ríe con ellos, uno se puede llegar a tener como un vínculo donde se puede relacionar con cierto niño de acuerdo a su forma de ser y poder como explotar todas las capacidades de ellos a esa edad nos permite contribuir más a su formación. ¿Y para vos como adulto? Y para mí como adulto me permite ser más yo, como no pensar mucho en este juego si le gustará. Yo que antes era jefe de tropa, como este juego si les gustará o será muy infantil o no será muy infantil, entonces como que ellos me permiten porque todavía absorben mucho de ambas partes, de lo más adulto y de lo niño todavía, entonces como me permite como absorber mucho las emociones de ellos y poder ser mejor jefe. ¿Vos crees que hay que abrir aldeas en todos los grupos de Scout? Sí. ¿Por qué? Porque oxigena los grupos. Oxigena los grupos y si se abren aldeas, los grupos van a ser más grandes. Nosotros somos más grandes gracias a la aldea. Sí. ¿Por qué? Porque nos permite enfocar en esos niños y la edad en la que están los huíbelos permite que permanezcan más en el tiempo y que puedan llegar a ser jefes. Como comisionada, ¿qué invitación le haces a los grupos? A que no les dé miedo conocer la unidad, que pregunten con los grupos donde ya existen aldeas, que les pregunten cómo es una aldea, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y que ya cuando les respondamos todo eso hablamos, que sé que les va a gustar y van a tomar la decisión correcta de abrirla. Gracias. ¿Por qué nos vimos en la obligación raya necesidad de abrir la aldea? Bueno, resulta que en el grupo, específicamente en la manada, era una unidad que estaba creciendo demasiado. O sea, era una unidad que ya tenía 20 lobatos para unos biolobos que a veces no daban abasto. Y además de eso, pues también era una unidad que pues, tenía niños desde 7 años hasta 12 años, era demasiado amplio. Entonces pues no les gustaban las mismas cosas. Entonces ellos mismos pedían tener otra unidad, tener una unidad para poder vivir diferentes actividades. Yo he entendido que hubo un proceso casi que investigativo, casi que científico, que arrojó ese proceso y cómo fue. Sí, nosotros quisimos hacer desde el principio bien las cosas. Entonces, ¿qué nos propusimos? Primero, hablar, por ejemplo, con la comisión de los huíbelos, en la Corporación Scout de Antioquia en su momento, y también se habló, por ejemplo, también con la sociedad, porque nuestro grupo no tenía sociedad tampoco en ese momento, y queríamos ver cuál era pues como más oportuna para nuestro grupo. Además de eso también
nos pusimos pues como a averiguar cuáles eran las ventajas, desventajas, qué unidad lo necesitaba más, si la manada o la tropa. O sea, realmente consultamos de todo y averiguamos con, por así decirlo, los expertos en el tema, porque realmente nosotros nunca hemos tenido aldea. ¿Qué arrojó esa investigación? Pues mira, las dos unidades nos parecieron exageradamente bacanas. E incluso vimos la necesidad de que las dos unidades se tenían que abrir en su momento. Pero para nosotros, para el grupo, específicamente lo que necesitábamos era la aldea, por la problemática de lo grande que era la manada y que pues no habían en ese caso suficientes viejos lobos y que ya habían varios lobatos que veíamos que realmente pues podían aportar a la apertura de esa unidad. Bueno, y cuando se tomó la decisión, ¿qué proceso hubo? Nosotros lo que hicimos fue abrir una seisena nueva, que era la seisena dorada. En ese momento, como teníamos una manada grande, teníamos 4 seisenas, que era la roja, la azul, la verde y la blanca, y abrimos una seisena dorada, que era como una ramita, donde se incluyeron a los lobatos más grandes. Y esa seisena dorada tuvo varias reuniones. La primera reunión fue una reunión donde les contaban un poquito sobre la aldea, pero una actividad como tal en el grupo, simplemente se hacía una actividad separada con ellos. Luego se les llevó a otra aldea en otro grupo para que conocieran cómo era la dinámica y luego los de la comisión de la aldea hicieron una actividad específicamente para esa seisena dorada y ya posterior a eso ya sí hicimos la apertura de la unidad al final del año. ¿Cómo ha impactado la apertura de la aldea a la manada de lobatos? Demasiado bien, o sea, es impresionante el cambio. Realmente la manada ya sí funciona como manada, es decir, ya los niños sí se creen el cuento de la selva del Sioní, se creen su nombre de casa, se creen que hay una Kela, que hay un Sher Khan, o sea, están en el cuento de la selva, de la magia, porque están en la edad que lo permite. Además de eso, pues también no sienten el cambio tan brusco de pasar de la manada a la tropa, como antes pasaba, que les daba un poquito de susto, que veían esa unidad con actividades muy bruscas, con niños muy grandes, ya se sienten más tranquilos, ya no es un proceso como tan fuerte para ellos poder seguir avanzando en su proceso scout y ayudado a que incluso haya menos deserción en el grupo. Y a vos y a tu equipo de dirigentes o de jefes de manada, ¿cómo se sienten al tener de pronto ese cambio? ¿Cómo les ha impactado? Nos permitió tener una unidad de una cantidad de niños adecuada para la cantidad de jefes que teníamos y nos permitió hacer diferentes actividades que no habíamos hecho porque antes por las edades tan distantes teníamos que pensar en actividades que fueran aptas para todos de una forma muy amplia. Ya podemos pensar en actividades aptas para niños de 7 a 10 años. Ya podemos como disfrutar más esa parte de la magia del Sioní. A mí me parece que es importante que haya buivelos o que estén los buivelos porque cuando llegan de la tropa, en los buivelos, en la manada se sienten como muy grandes. Entonces le dejan de perder, le pierden el interés a las actividades, pero en cambio en los buivelos se sienten retados, pero todavía están preparándose para no llegar, digamos así, tan crudos a la tropa. Entonces llegan a la tropa como con más capacidad y conocimiento, habilidades, que les permite competir, estar en las actividades que son súper exigentes y súper bacanas de la tropa, sin tener que estar en el ambiente de la tropa porque llegarían a quemarse, a sentirse como, no, estos son todos grandes y yo todo chiquito. Entonces a mí me parece que eso es como muy bacano de los buivelos. ¿Sentís diferencia en los buivelos que nosotros apenas estamos entregando como esa primera generación de buivelos a la tropa? ¿Sentís alguna diferencia en los buivelos que llegan a entregar el programa de tropa? Sí, o sea, es que normalmente el chico que llega de buivelos llega como empoderado. El chico que de pronto entra nuevo está como perdido, como pues apenas está empezando a enterarse de qué se trata. En cambio, no, los buivelos llegan como todos, no, yo ya sé dónde estoy.